El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, vamos a meditar entonces en la palabra de hoy. Hemos escogido el texto, 1 Corintios, capítulo 4 y el verso 20. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4 y el verso 20. Y dice así la palabra del Señor. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Palabra inspirada al apóstol San Pablo y dirigida a la iglesia de Corinto. Dios nos bendiga por esta palabra. Y espero que al meditar en ella el Espíritu Santo nos esté guiando a todo lo que es verdadero, todo lo que es sano y todo lo que contribuya a nuestra edificación. Cuando Pablo escribió esta carta, lo hizo debido a una serie de preguntas, de interrogantes que la comunidad de Corinto le había hecho. Esta comunidad, entre otras, era una comunidad gentil y llena de muchos problemas, llena de muchas situaciones conflictivas. Pablo, inspirado, entonces les da respuesta a sus interrogantes y sin proponérselo, en realidad, Pablo instruye a la iglesia en general para la posteridad, porque muchas de las situaciones, de los problemas que vive esta comunidad o vivió esta comunidad, hoy se están viviendo patentemente ante nuestros ojos. Nosotros estamos viendo estos problemas de división, problemas de inmoralidad, problemas de administración del culto, la adoración, los dones espirituales, etc. En definitiva, hoy la iglesia del Señor tiene muchos problemas, más problemas, como digo yo, que un libro de matemáticas, ¿no? Un álgebra de Baldor. Es así. La condición de la iglesia actual no es tal como muchos predicadores de la prosperidad lo proyectan. Una iglesia bendecida, prosperada y en victoria. No, es todo lo contrario, mi amado hermano. Ahora, eso no significa que nosotros no proclamemos una palabra de fe, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. El deseo de Dios es que la iglesia sea una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Pero eso es el deseo de Dios. Y entre el deseo de Dios y la realidad, pues hay mucha distancia. Es como decimos, ¿no? Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Nosotros jugamos un papel importante para que a través de nuestro ministerio la iglesia del Señor sea restaurada. Yo creo que estamos realmente viviendo la última generación de la iglesia en esta tierra, antes que el Señor Jesucristo venga por ella. Estamos viviendo la última generación. Uno de los problemas que tenemos que enfrentar y que nosotros tenemos que contribuir a que ese problema no siga manifestándose
esa tendencia no siga manifestándose. Es esa tendencia de querer buscar el poder de Dios, buscar el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios antes que establecer, construir una relación con Dios. Hay un mensaje que envié a todos los grupos en el día de hoy, está titulado Los auténticos carismáticos. Me gustaría que usted escuchara y meditara muy seriamente en ese mensaje. Los auténticos carismáticos. ¿Quiénes son los carismáticos? Bueno, para no crear confusión, carismático se le dice a todo aquel que cree en la manifestación de poder del Espíritu Santo de Dios en esta generación. Esos son los carismáticos. Pero carismáticos también se reconocen aquella línea del catolicismo romano que nació a partir del Concilio Vaticano II, concilio ecuménico de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, en el año 1962. Los carismáticos católicos nacen a partir del año 1962, o sea, ya van a tener 60 años de existencia. ¿Y cuál fue la intención del catolicismo romano cuando crean esa línea, ese orden sacerdotal entre ellos? Recuerden que el catolicismo romano tiene muchas órdenes sacerdotales: los jesuitas, los dominicos, los eudistas, en fin, y entre ellos los carismáticos. La intención de Roma fue la de frenar de alguna manera el exilio, la salida de muchos fieles católicos buscando las manifestaciones de poder del Espíritu Santo de Dios en las iglesias evangélicas. Esa fue la intención del catolicismo romano. Por eso, el título del mensaje que les estoy recomendando: Los auténticos carismáticos. Nosotros somos los auténticos carismáticos, porque no solo creemos en las demostraciones de poder del Espíritu Santo a través de los dones que Él manifiesta en la iglesia, sino que también nosotros creemos que el Espíritu Santo, así como llenó a la iglesia del primer siglo con poder de Dios para que ellos cumplieran su ministerio evangelizador, su expansión evangelizadora, así también en esta generación el Espíritu Santo está llenando a la iglesia para que cumpla la gran comisión, ya que es inminente el retorno de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Pero en esto tenemos que marcar un equilibrio. San Pablo dice aquí que el reino de Dios se está refiriendo a la manifestación del reino de Dios, la manifestación visible, porque si San Pablo hablara de el reino de Dios como expresión visible, patente, en este tiempo, no usaría esa expresión. Usaría la expresión el reino de los cielos, pero él no usa aquí esa expresión. El reino de los cielos ya está presente. El reino de los cielos está entre nosotros. El reino de los cielos está aquí, pero el que no está y va a manifestarse cuando venga el Señor en su segunda venida en gloria es el reino de Dios. Y dice San Pablo, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Muchos de nosotros, muchos de los pastores cristianos evangélicos han malinterpretado ese pasaje, porque han creído de que en medio de nosotros lo único que es válido son las demostraciones de poder del Espíritu Santo, dones, carismas, poder, ¿sí? Y
descuidan la administración de la palabra de Dios. Porque creen que cuando Pablo dice aquí, el reino de Dios no consiste en palabras, están pensando de que la iglesia no necesita ser ministrada con la palabra de Dios. Es interesante que Pablo aquí, cuando usa la expresión palabras, no se refiere al rema, a la palabra declarada, a la palabra predicada, la palabra de fe, la que produce conversiones, la que produce avivamiento. No se refiere a rema, que es una traducción de esa expresión, palabra. Pablo se refiere aquí a la expresión logos. Logos. Logos se traduce como discurso, tratado, ¿sí? Palabra, ¿sí? Pero la palabra escrita. Palabra escrita. El estudio, logos, se usa para estudio, ¿sí? Y aquí Pablo está diciendo, el reino de Dios no consiste o no se edifica, no se construye a base de discursos, de tratados, de conferencias. No, no, no. El reino de Dios se construye es con base en el poder de Dios. Y Pablo usa el vocablo aquí, dinamis, poder, dinamis, poder, dinamis, poder de Dios. La misma palabra que Lucas escribe cuando en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces es claro que Pablo no está diciendo que no se predique la palabra, el rema de Dios, que no se declare el rema de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el reino de Dios no se edifica con discursos, con tratados, con erudición teológica. No, 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 no. Sin embargo, quiero hacerles ver que en esto hay que marcar un equilibrio, porque usted jamás en su vida, en su ministerio, se manifestará el rema si usted no tiene logos, si usted no tiene estudio, si usted no tiene formación bíblica, formación teológica. No puede haber rema si no hay logos. Eso es claro. Y para que en la iglesia realmente se construya esa esperanza firme en la venida del reino de Dios, nosotros tenemos que equilibrar la búsqueda, equilibrar la ministración de los dones espirituales, de los carismas del Espíritu, con la exposición, la predicación, el estudio, la enseñanza de la palabra de Dios. Dado, como ya dije, no puede haber manifestación de rema si en usted no hay logos, si en usted no hay palabra. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo usa para redarguir al que es creyente, para convencer de pecado, de justicia y de juicio al que es un pecador, al que es un impío? ¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo? El Espíritu Santo usa la palabra, mi estimado hermano. No son las emociones. No son las emociones. ¿Por qué esta exhortación? Porque me he dado cuenta que existe esta tendencia hoy en muchos ministros, en muchos ministerios, a enfatizar la búsqueda en la espiritualidad, en el poder, en las manifestaciones del Espíritu Santo, antes que establecer una relación con Dios por medio del estudio de la palabra de Dios. Y créame, Dios está más interesado en la relación con sus hijos que en las demostraciones de poder para sus hijos. Te voy a repetir eso. Dios está
más interesado en la relación con sus hijos que en la demostración de poder para sus hijos. El Salmo 25, el verso 14 dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y dice, y a ellos les hará conocer su pacto. Comunión íntima. Eso es meterse en el secreto con Dios. Comunión íntima. Meterse allí en el secreto con Dios. En la oración, en la intercesión, en la búsqueda, en la relación. Relación íntima. Y dice que a estos que son temerosos de Dios, a estos que construyen una relación íntima, personal con Dios, a esto les hará conocer, les revelará su pacto. Esto es interesante, porque aquí estamos viendo que lo prioritario para Dios es la relación, no en demostrar su poder a través de nosotros. Hoy nosotros vemos adoradores, ministros de la alabanza y la adoración, que están más interesados, más entusiasmados en que el poder de Dios se manifieste. Yahvé se manifestará, Elohim se manifestará, el Abba se manifestará, el Padre se manifestará, Jireh se manifestará. Mire, Dios se va a manifestar, aún a través de los impíos, se va a manifestar. Es más, quiero decirle, el diablo también tiene poder y se manifiesta a través de sus ministros. Se manifiesta a través de sus instrumentos. Porque el diablo tiene poder. Y él es un imitador. Un maestro imitando las manifestaciones del poder de Dios. Y engaña a muchos. Sí, engaña a muchos que no tienen discernimiento para saber cuándo una manifestación espiritual es de Dios o es sencillamente del diablo o es una manifestación imitada producto de el mismo corazón del ministro. Dios está más interesado en la relación, mi amado hermano. ¿Ve? Sin embargo, al ministrar hay que tener equilibrio, un equilibrio entre el poder, las manifestaciones de los carismas del Espíritu y la predicación, la exposición, el estudio de la palabra de Dios. El profeta Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, dice. Te enseñaré cosas grandes y secretas. Ahí la traducción no debe ser oculta, sino secreta, porque Dios no es ocultista. Dios todo lo que hace lo hace a la luz pública. Dice, te enseñaré cosas grandes y secretas que tú no conoces. Pero ¿cuándo hace Dios eso? Cuando tú le clamas a Él y te metes en el secreto. Te metes en la oración, te metes allí en la presencia del Señor, a estudiar su palabra, a meditar en su palabra. Así es que, mis estimados consiervos, a equilibrar esto, porque no podemos inclinarnos, ¿sí?, y desbalancear el asunto solamente para buscar dones y manifestaciones de poder. Recuerda, eso hacen también los carismáticos católicos. Y ese es su pecado realmente. Porque a ellos no les interesa establecer una relación con Dios. No les interesa vivir en comunión y en santidad delante de Dios. A ellos no les interesa eso. Lo que les interesa es poder. Pero a nosotros no. A nosotros nos debe interesar también el estudio, la meditación de la palabra de Dios. Nuestra vida devocional, nuestra vida en oración, en el secreto de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan un resto de semana bendecido en la presencia del Señor y que la paz de Dios sea con todos ustedes. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.